Fichajes. Semanas y semanas sonando. Meses creando humo. Años esperando a que se dé la noticia de que por fin tu club de ensueño se hace la idea de poder incluir a ese jugador que está dando de qué hablar. Pero, ¿qué pasa en el lado oscuro del tema? Cuando fichan a un jugador que ni en su más mórbida fantasía se lo habrían imaginado portando la camiseta de tu equipo favorito, y a la final lo que hace es hacerte pasar un rato amargo cada vez que toca el balón, o peor aún, cuando ni tocarlo sabe hacer. Soy Ronalex Torres, y en este segmento les vengo a presentar los peores fichajes del fútbol, en mi opinión. Jonathan Woodgate. Fichado por el Real Madrid en 2004, las lesiones impidieron al jugador debutar hasta un año después. Costó 22 millones de euros y jugó solo 12 partidos. ¿Cuál es el debut soñado de un futbolista? Los más humildes se conformarán con llegar a ponerse algún día la camiseta de su equipo. Otros exigirán además ganar el partido y algunos, con espíritu hollywoodense, querrán también marcar el gol de la victoria, a ser posible en el último minuto con una remontada y saliendo desde el banquillo. Sea cual sea la respuesta, si tratamos de imaginar el otro extremo, el debut que nadie desearía ni siquiera a su peor enemigo, probablemente se aproxime bastante a la experiencia vivida en el Real Madrid por Jonathan Woodgate. Y aún así, él cuenta que siempre lo recordará como una noche espléndida. Alto e implacable en el juego aéreo, con una destreza razonable también a ras de hierba. Jonathan era, en aquel momento de verano del 2004, uno de los defensas jóvenes más interesantes del fútbol europeo. Kevin Keegan le había hecho debutar en la selección inglesa a los 19 años. A los 22, el Leeds United se lo vendió al Newcastle por 16 millones. A los 24, el Madrid subió la cifra hasta los 22 y le ofreció un contrato por 4 temporadas, a razón de 3,5 millones cada una. Jonathan se unió así no solo a la interminable lista de centrales blancos adquiridos a tocateja, sino a la creciente colonia británica en el Santiago Bernabéu. Al laureado David Beckham, contratado el año anterior, se había unido solo una semana antes Michael Owen. No era secreto de que el tercer inglés estaba lesionado y no jugaba desde hacía 4 meses, cuando sufrió una rotura de fibras en un partido ante el Chelsea. Tampoco se necesitaba hurgar mucho para saber que su historial médico era amplio. En la última temporada solo había jugado 18 partidos en la Premier League y nunca en toda su carrera había encadenado más de 7 partidos en liga ni más de 11 en total. Sabíamos que Woodgate tenía un problema muscular, admitió el nuevo entrenador del Madrid, José Antonio Camacho. Por si fuera poco, también llevaba en el cuerpo una lesión de rodilla y 2 operaciones de hernia. El Madrid, no obstante, se lanzó a ficharlo. Una decisión muy extraña considerando algunos precedentes muy recientes. Hay jugadores que no pasan el reconocimiento, advirtió el entrenador del Newcastle, Bobby Robson, cuando supo la noticia. Eso le había sucedido solo un año antes al otro central, el argentino Gaby Milito. Los médicos vieron en la rodilla algo que les espantó. A pesar de ello, no fue el único caso. Solo unas semanas antes del fichaje de Woodgate, las dudas de los doctores echaron abajo el traspaso de Fabio Cannavaro, que era actualmente jugador del Inter y acabó en la Juventus. Las negociaciones fueron lejos, muy lejos, pero los médicos del Real Madrid tuvieron miedo de mi lesión en la tibia y me descartaron. Después se encontraron a Woodgate, recordaba el defensor italiano. Woodgate llegó precedido por una fama de chico malo. Con 21 años aún el Leeds United le había dado una paliza a un joven junto a 2 amigos y su compañero Lee Bouvier. Pudo dar gracias de que el juez le condenara a prestar 100 horas de trabajo para la comunidad. Unos meses después
le rompieron la mandíbula en otra pelea en un pub. El seleccionador de Inglaterra de aquel entonces dejó de contar con él para el Mundial del 2002. Tampoco pudo jugar la Eurocopa 2004, aquella vez debido a la lesión con la que llegó a España. A raíz de aquellas experiencias, Woodgate se hizo tatuar un lema de Vince Lombardi, mítico entrenador de los Green Bay Packers de fútbol americano. Los momentos más oscuros de nuestras vidas no deben ser ni enterradas ni olvidadas. Más bien son un recuerdo que debe permanecer para servir de inspiración y recordarnos la fortaleza del espíritu humano y nuestra capacidad para soportar lo intolerable. Fue algo muy duro para mí, recordaba Woodgate años después. Fue un error que cometí, como lo puede pasar cualquier persona. Creo que me he hecho mejor persona y mejor jugador. He madurado. Madrid no conoció la cara oscura de Woodgate, al que se recuerda como un trabajador, un mártir o sencillamente un desgraciado, en la acepción más literal del término. El fichaje por el Madrid sorprendió incluso a Woodgate en Alemania, a donde había viajado tras sufrir una recaída para consultar a Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, una eminencia también conocida en el mundillo como Doctor Milagro. Sin duda, más sencillo de recordar. Me quedé mudo con el teléfono en las manos, estaba abrumado. Luego llegó la alegría de ver que la negociación había sido rápida y limpia. El Real Madrid ha examinado al jugador y nos ha dado el visto bueno. Es un club muy experimentado, sabía lo que estaban haciendo, anunció el presidente del Newcastle, Freddy Shepherd. Solo unos meses antes, con Woodgate en forma, el dirigente había fanfarroneado con el jugador que solo saldría del Newcastle en dos formas, a cambio de 50 millones de libras o por encima de su cadáver, pero acabó cambiando de opinión. No te sirve de nada tener un Rolls Royce si estás siempre en el taller, dijo más tarde. El club ha llegado a un acuerdo, se congratuló Robson. El Real Madrid ha comprado a un jugador lesionado. ¿Quién en su sano juicio puede comprar a un jugador lesionado por 15 millones de libras? Yo sabía que pasaría la revisión médica, contó Woodgate tiempo después. Robson no estaba seguro porque me había roto el muslo y debió de pensar que el Madrid no daría el visto bueno. Pero me pasaron porque creyeron que mejoraría. Desafortunadamente, me rompí de nuevo. Todo el mundo dice que va a ser el mejor central de Europa, repetía y repetía Florentino Pérez. Al Madrid no parecía importarle la lesión. Se decía que en 2 o 3 semanas podría entrenarse con normalidad, pero esas 2 semanas se convirtieron en 2 meses. Y cuando estaba a punto de reaparecer, notó un pinchazo en el muslo al echar una carrera con el joven David Barral. Fue una pesadilla. Estaba entrenándome muy bien y tan fuerte como podía. Empecé a jugar y a pisar el campo, y de repente noté cómo me rompía de nuevo el músculo. Los médicos le dijeron que había recaído en la misma lesión. Woodgate hizo un propósito: demostrar con más fuerza que nunca que no estaba acabado en el fútbol. Woodgate no jugó un solo partido aquella temporada. Le examinaron en Ohio y en Finlandia. El Madrid consultó a 6 especialistas de distintas partes del mundo, que respondieron con informes contradictorios. Al final, las 6 semanas que se le diagnosticaron tras romperse contra el Chelsea se estiraron hasta convertirse en 16 meses. No ha tenido suerte, lamentaba su compañero Owen. Bueno, en realidad sí la ha tenido, pero muy mala. Woodgate siguió lo suyo: carrera, piscina y gimnasio. Una mezcla de abnegación y estoicismo. En alguna ocasión se le vio llegar con una camiseta en la que se podía leer: magullado, nunca roto. Soy fuerte mentalmente y nunca dejé de pensar en seguir siendo futbolista, a pesar de 16 meses sin jugar en un país extranjero donde desconocía el idioma. Se estableció un vínculo especial entre Woody, como era conocido en el club de puertas adentro, y los médicos y preparadores. Jamás me abandonaron, a pesar de los reveses. A pesar de todo, su año en blanco dio para mucho en el Madrid. Camacho dimitió en septiembre. Su sucesor, Mariano García Remón, duró unos meses,
y antes de la Navidad llegó Luxemburgo, un peculiar entrenador brasileño que empleaba una táctica llamada el cuadro mágico y se comunicaba con sus ayudantes durante los partidos mediante un walkie-talkie. También fue el entrenador que hizo debutar al fin a Woodgate en agosto del 2005. Jugar al fútbol es como montar bicicleta, no se olvida, filosofaba el defensa. Había pasado un año desde su fichaje. En el trofeo Santiago Bernabéu, ante un combinado de jugadores de Estados Unidos, Woodgate solamente jugó 5 minutos, que para él no tuvieron nada de anecdóticos. En su debut oficial dijo unas palabras claras: "No olvidaré esta noche". A pesar de eso, tuvo un debut que difícilmente pudo ser más desastroso. Tuvo lugar a las pocas semanas. Las bajas obligaron a Luxemburgo a colocarle como titular en casa ante el Athletic. A los 24 minutos, Woodgate se marcó un gol en propia meta. Fue mala suerte. Intenté despejar, pero la jugada terminó así y punto. Cuando vi que el balón se colaba en la portería pensé: madre mía. Para poner la cerecita sobre el pastel en la noche, el árbitro le mostró la tarjeta roja en la segunda parte. Fue un shock para mí. No sabía dónde estaba. Me quedé atontado. A Woodgate le salvó que, pese a su autogol y a quedarse con 10, el Madrid ganó 3-1. Todo lo que he vivido esta noche ha sido increíble. Muchos pueden pensar de que ha sido un mal día para mí, pero de verdad me he sentido muy feliz. Cuando se marchaba al vestuario expulsado, el público del Bernabéu le animó. Woodgate contó: "Mi madre lloró cuando metí el gol en propia meta y me expulsaron, pero luego se emocionó cuando vio la ovación del público. Primero lloraba de tristeza y después de felicidad". Luxemburgo miraba también el lado positivo. Todo lo malo le ha pasado ya de golpe, aunque Luxemburgo habló muy pero muy rápido, ya que no fue así del todo. En una de sus siguientes apariciones, Woodgate volvió a marcar un gol en su portería. Por suerte para él, fue en un amistoso ante el Real Zaragoza. Le valió un nuevo apodo en el vestuario: Pichichi. Luxemburgo colaboró también en el cachondeo. En el próximo partido habrá un marcaje especial para él, dijo entre risas. Un periodista le dijo a Woodgate: "Imagínate que marques algún día un gol en la portería rival". Woodgate entre risas dijo: "Ojalá. Miraré a la grada del Bernabéu y se lo dedicaré a toda la afición. Quiero demostrar que no soy ni exfutbolista ni tonto". La entrevista precedió a su debut en Champions ante Rosenborg. Aquella noche, Woodgate marcó al fin el gol en la portería correcta. Pero, a diferencia de lo que había anunciado, no dedicó el gol a la grada, sino que corrió a la banda para abrazarse con su médico, Alfonso del Corral. Hacía mucho tiempo que no me emocionaba en el fútbol, y Woodgate lo ha conseguido, dijo su doctor. La felicidad completa de Woodgate duró un par de semanas. Ante el Zaragoza, en su cuarto partido seguido como titular, duró solo 21 minutos en el campo por una rotura de fibra, esta vez en la otra pierna. Se fue entre lágrimas, cabreado, furioso y muy triste. Pasó un mes de baja y a los 2 partidos se lesionó de nuevo. Su 10º y último partido fue en octavo de Champions ante el Arsenal. Se lesionó a los 7 minutos. Florentino Pérez dimitió solo una semana después. El Madrid tuvo 2 presidentes más hasta que se convocaron elecciones en verano. Las ganó Ramón Calderón, que llegó con Fabio Capello como nuevo entrenador, y con Capello llegó Cannavaro. Woodgate fue cedido al equipo de su ciudad natal, el Middlesbrough. Allí contrató un profesor de español para no perder la práctica. Los idiomas, a diferencia del fútbol, no son como montar en bicicleta. Su idea era volver y demostrar que era un buen futbolista. Sin embargo, el Madrid no volvió a contar con él y le traspasó por la mitad de lo que le había costado. Pasó 3 temporadas en el Tottenham Hotspur, con el que ganó la Copa de la Liga a las órdenes de Juan de Ramos. En marzo de 2011 tuvo la oportunidad de volver al Bernabéu. Real Madrid y Tottenham habían quedado emparejados en cuartos de final de Champions, pero no pudo jugar. Solo unos días antes se marchó cojeando en un amistoso,
acababa de reaparecer tras una larga lesión. Esta es la historia agridulce de Jonathan Woodgate en el Real Madrid. Si te gustó el video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte. Espero volver a verte en mi próximo video de los peores fichajes del fútbol, en mi opinión. Muchas gracias.